nació en, en Tacna. Tarma. Tarma, el 26 de noviembre de 1896. Ya. Sus obras fueron la construcción del Estadio Nacional el 27 de octubre, la construcción del hospital del Enrique, disculpa. Enrique, ¿tienes algún problema, hijo? Porque no sé qué pasa por ahí. ¿Puedes explicarme qué problema tienes? ¿Tienes la investigación hecha en tu hoja porque estás que mueves la cámara? Hablas, yo no tengo acá explícame, hijo, explícame. Entonces, agarra el cuaderno y yo te escucho, es normal. No sé por qué haces tanto movimiento. Quiero que leas tú. Sus obras de construcción, otra fue la construcción del hospital del empleado, que fue regional y regional. Otra fue las unidades vecinales, tanto en Lima como en... Enrique, disculpa. ¿Tú has investigado, has escrito a tu hijo? ¿Es tu letra? ¿Y no reconoces tu letra? Me escribí rápido. Bueno, hijo, lo voy a dejar ahí porque voy a continuar con el siguiente alumno, ¿ya? A ver, Lisette. A ver, Lisette. A ver, Jairo, escuchamos, por favor. Lisette, hija, te escucho fuerte y claro. A ver. Manuel Arturo Odría Amoretti nació en Tarma, Junín. Nació el 26 de noviembre de 1896, creo. Perfecto, sigue, muy bien. Sin miedo, sin miedo. ¿Tienes algún problema? No. Estoy esperando. Construyó Estado Nacional del Perú, Ana Guaraldo, el 27 de octubre de 1952. También construyó el Hospital del Empleado. A ver, te voy a hacer la misma pregunta que Enrique. Lisette, ¿has investigado? ¿Dónde investigaste? ¿Dónde está lo que has sacado de investigación? ¿En un cuaderno? ¿De dónde estás leyendo, hija? ¿Ah? De una hoja impresa. ¿Una hoja de qué? En una hoja impresa. Una hoja impresa. ¿Y por qué no lo lees con mayor facilidad? ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué te trabas? No entiendo. Ustedes han leído la investigación antes. Cuando uno lee, ¿ustedes me han visto que yo en mi clase titubeo? ¿Ustedes alguna vez me han visto que... Manuel... No la vemos, Mito, la vemos. Yo dudo en mi clase. ¿Alguna vez el seno, cateto, se llamaba cateto?
Porque uno tiene que estudiar el material, o sea, por lo menos leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo lo leo, entonces yo ya sé de qué está hablando el documento. Entonces, en ese momento que lo leo, no estoy, ¿qué dice? No veo, porque supuestamente ya trabajaste el documento antes. Porque esa investigación la tenían que hacer ustedes y sacar ustedes, escribirla, nada más en un cuaderno. 5 puntos, 6 puntos. Yo les dije que escogieran alguna parte de su vida del día. No les dije otra cosa, no les dije que hagan un mapa conceptual, no les dije que hagan un mapa mental, no les dije que hagan diapositivas, solamente que sacaran información. Y cuando uno saca información, ¿no? Cuando uno lee y comienza a sacar información, te quedas con eso. Te quedas con algo de lo que estás leyendo a la hora que investigas. No me van a decir que no. Pero si yo no lo saco, obviamente que no sé qué cosa es lo que dice la hoja, pues. O si yo lo saqué por sacar y luego me puse a leer la hoja por primera vez en plena clase, pues, tampoco sé lo que estoy leyendo. Y eso se nota. Así como ustedes notan cuando un profesor viene preparado y cuando el profesor está hasta mal, ¿no? Entonces, eso también se nota. Entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿A mí? Hijos, mi exigencia es porque ustedes van a pasar a secundaria. Yo no estoy, miren, yo les exijo a los muchachos de segundo grado, que yo les dije y lo voy a volver a mencionar, saben multiplicar y dividir muy bien, de 2 y 3 cifras. Y los invito una vez a entrar al aula de segundo grado para que sepan lo que estoy diciendo. Mi exigencia no es por molestarlos. Mi exigencia es para que ustedes queden bien en secundaria. Empiecen bien un secundario. Pero con esa actitud que tienen, voy a continuar a la siguiente persona. Adrián, lee tu investigación. Pues en mi propio acá. No importa dónde esté. Puede estar en una hoja borrador, puede estar en el internet, de repente lo has puesto en tu computadora. No importa. El punto es que sepas lo que estás leyendo, hijo. Eso es lo que está en discusión ahorita. Dime, Adrián. Su nombre completo es Manuel Arturo Odría Amoretti, 26 de noviembre de 1896, 18 de febrero de 1974. Fue un oficial militar que se desempeñó con el 34, ay, no sé cómo se lee esto, como está así en el número. Gobernando esencialmente como dictador militar, ya que esto lo vio. Manuel Odría nació en 1896 en Tarma, una ciudad de los Andes centrales al este de Lima. Se graduó primero en su clase de la Academia Militar en Chorrillos en 1915. Se unió al ejército y como teniente coronel fue un héroe de la guerra en la guerra ecuatoriano-peruana de 1941. Pronto alcanzó el rango de mayor general. En 1945, José Bustamante había alcanzado la presidencia con la ayuda de Alianza Popular Revolucionaria Estadounidense, APRA. Pronto surgieron importantes desacuerdos entre Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, y el presidente Bustamante. El presidente disolvió su gabinete aprisa y lo reemplazó por un no mayoritariamente militar. ¿Cómo? ¿Qué cosa dijiste? Se retrocede.
¿Podría un feroz opositor del APRA fue nombrado ministro de Gobierno y Policía en 1948? ¿Podría y otros elementos de derecha instaron a Bustamante a prohibir el APRA? Cuando el podría No te entiendo, Adrián. No te entiendo lo que me estás leyendo. A ver, ¿has leído antes, Adrián, el documento de la investigación? ¿O es la primera vez que la lees? Ayer lo leí una vez nomás. Sí, pues sí, se nota. Jairo García. Ok, buenos días, compañeros. Solo voy a poner sobre Odría, Miss. Muy bien. Miss Odría. Guerra de Corea. Mayor exportación, algodón, azúcar, lana, algunos tipos de materiales, de metales. Gobierno considerado dictadura porque restringió derechos civiles. Continuó la industrialización Ajá. en el Perú. Código de militar. Se establece distinción entre la propiedad para Sigue, está bien, sigue. Pégate al audio nomás, Jairo, no te alejes. Con tu silla te alejas y no se escucha. Ajá, ya. Sí te he entendido bien, industrialización, la guerra de Corea, has empezado bien, exactamente, ¿no? La guerra de Corea es la que va a ayudar a que nos compren azúcar, algodón, y que cualquier tipo de metales. Ajá, la minería también se desarrolle, entre dinero al país y Odría justamente tenga un gobierno con dinero, ¿no? Continúa, hijo, está bien, sigue. Para alentar del suelo y subsuelo propietario, el Estado es el propietario del subsuelo. Construyó el Estadio Nacional de Lima, ley de acceso militar, Código de Justicia Militar. Obras principales: salud, Hospital Central del Seguro Social del Empleado y hospitales regionales. Ajá, Militar. entonces el hospital del empleado, ¿no? El famoso Revaliati, que queda acá en el centro, me parece, ¿no? Y los hospitales regionales, porque a nivel de región, él construyó hospitales, ¿no? Y construyó diferentes instituciones, tanto educativas como de salud, Odría, ¿no? Bueno. La política, Miss. Eso, hijo, sigue, hijo, muy bien, sigue. Militar, Centro de Alto Estudio Militar, preparación superior a los de las Fuerzas Armadas. Ajá, le dio preparación. Voto femenino en 1955. Plan de Educación Nacional. Grandes unidades escolares. Asiento en Lima como provincia. Ajá. El ejército participó en campañas de alfabetización y relación con creación de carreteras. Ahí está. Hasta ahí, Jairo, has dicho cosas muy interesantes y claras. Te he entendido las ideas que has sacado. No sé si las has sacado tú, te han ayudado a sacar. El punto que lo has leído
con las ideas. Miss, está en mi cuaderno, Miss. Ahí está. Muy bien, Jairo. Entonces, hasta ahí nomás déjalo. Me has ayudado porque eso es lo que yo quería, que me ayuden a hacer mi clase, ¿no? Para introducir la clase hoy día, ¿ya? Vamos a continuar. Yo tengo un video y tengo información de todo lo que es Odría. Un ratito. Bueno, Miss, aún me falta transcribir un poquito más, Miss, del video, Miss, de la clase, Miss. Me falta transcribir un poquito más, Miss. Extendió la soberanía, Miss. Porque anoche, Miss, no hubo internet, Miss. Anoche, Miss, me quedé sin... No pude ver yo YouTube, Miss, de la clase personal social para continuar escribiendo. Parece que la Miss se fue a hacer unas cosas. Sí. Ahora sí, hijos, ¿no? Bueno, Odría gobierna 8 años al Perú. ¿Cómo entra Odría? ¿No? Porque ya esta es mi labor, detallarles a ustedes, ¿no? Odría entra al poder, pues, con un golpe de Estado. Es un militar, ¿no? Es el último. Yo les dije que justamente aquí vamos a hacer el punto de quiebre, ¿no? Porque la semana pasada vimos cómo es que los militares intentan retornar al poder con el segundo militarismo y cómo los civiles, ¿no? También intentan retornar al poder con el civilismo, el segundo civilismo. Pero después de esto, yo tomo como punto de quiebre 1948, porque Odría entra al poder siendo un militar ya de años, de experiencia, un militar destacado. Antes de llegar al poder, él ya había luchado en la guerra con Ecuador en 1941. Tenía un reconocimiento como veterano de guerra, ¿no? Justamente por ese enfrentamiento. Es decir, tenía honores, tenía reconocimiento, y ya habíamos hablado de eso, que cuando llegan al gobierno no llegan personajes desconocidos, llegan personajes que tienen fama. Los que ya son ricos. Y otro punto importante de Odría es que Odría viene de una familia adinerada, Rica. rica, de la Siempre oligarquía. gasta dinero. Y exactamente es esta clase social que lo ayuda también a llegar al poder. Así llega al poder a través de un golpe de Estado, saca a Bustamante del poder, saca al gobierno de Bustamante y Rivero, el que dio la ley de las 200 millas marinas, ¿se acuerdan? A él lo saca del poder, ¿no? Y entra Odría. Ahora, Odría entra como golpista, como dictador, a través de una junta de gobierno, ¿ya? Y está 2 años así. Pero después de 2 años él dice, no, yo quiero ser oficialmente a través de elecciones presidente. Y en 1950, ¿no? Manda a votaciones y entra, bueno, votaciones también maquilladas, ¿no? Manejadas, y entra constitucionalmente al poder hasta 1956. Ahí se toma 6 años. Acuérdense que Prado y Ugarteche había cambiado la constitución, ¿se acuerdan? Leguía también cambió la constitución por 5 años y luego Prado Ugarteche la cambió por 6 años. Entonces ya el gobierno era de 6 años, ¿no? Entonces Odría, muy vivo, tomó el poder del Perú 2 años como dictador y después dijo, no, pero voy a lanzar elecciones. Y se quedó 6 años más en el gobierno, ¿no? Gracias. Entonces, ese es el ochenio, el famoso ochenio de Odría, 1948-1956. Es un gobierno que es famoso por su radicalidad, ¿no? Y a la vez, él entra por la gente rica, pero como que en el camino se vuelve medio populista, ¿no? En el sentido de que le da al pueblo lo que necesita, porque había dinero. Ojo, me hace recordar mucho a cierto gobierno que acaba de acabar. Porque para que tú mantengas tranquilo al pueblo y el pueblo te aplauda, entonces yo le doy, ¿qué le doy al pueblo? A ver, como presidente, ¿qué construyo? ¿Qué necesita el pueblo? Escuelas. Escuelas. ¿Qué más?
Hospitales. Hospitales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Comida? Ya, doy alimento, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesita el pueblo? Carreteras, ¿no? Viviendas. Exactamente. Entonces Odría, como el Estado peruano tenía dinero, porque Corea en la guerra, los países que se enfrentaron necesitaban algodón para hacer sus trajes de militares, necesitaban cobre para sus buques de vapor que trabajaban con minerales. Cuando haya guerras. Cuando hay guerra, algunos países se benefician porque los estados que están en guerra comienzan a comprar productos. Entonces nos compraban a nosotros. Así que había dinerito. Entonces, ¿qué hizo Odría? Comenzó a construir, pues, el gran Estadio Nacional, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha ido al Estadio Nacional, ¿no? O conoce el Estadio Nacional, que también queda entre el límite de, me parece, Jesús María, creo que es eso, Jesús María y Lima, ¿no? El Estadio Nacional que está a la entrada de la avenida Arequipa, en la cuadra 1, 2, a la izquierda, justamente por donde está el Parque de la Reserva, que lo construyó Leguía. ¿Se acuerdan del Parque de la Reserva que les dije que lo construyó Leguía? Que lo vimos en el video. Ya. Ahí nomás, por ahí está, a unos pasos, el Estadio Nacional, que fue construido por Odría. Entonces, ¡wow! Tremenda construcción. Fue aplaudida por todo el pueblo peruano, ¿no? Tremenda construcción. Lo que es el Hospital Revaliatic, o también le llaman Hospital del Empleado, que también se encuentra acá en el centro de Lima, está a la altura de la cuadra 9 de Arenales, a la derecha, ¿no? Te vas a la derecha, Cuba, por ahí está lo que es el Hospital Revaliatic o el Hospital del Empleado, ¿no? Donde mucha gente se va a atender. Entonces, ese hospital también fue construido en el gobierno de Odría. Ahora la pregunta es, ¿Odría quería al pueblo peruano y por eso que construyó colegios, construyó hospitales, carreteras? ¿Sería eso? ¿O es que después le descubrieron que inflaba los costos, ¿no? Caso conocido, Odebrecht, ¿se acuerdan de Odebrecht? ¿No? ¿Sabe qué? Usted va a construir todas las carreteras del Perú y le vamos a poner que vamos a gastar, en vez de 10 millones, vamos a ponerle que vamos a gastar 100 millones. Y para que los peruanos no digan nada, le construimos bonito las carreteras, ¿ya? Con luces, moderno, todo. Demórate el tiempo que tú, demórate nomás. Pero le ponemos en la factura que hemos gastado 100 millones, no 10, ¿ah? Ya, entonces nos va a sobrar 90 millones. 45 para mí y 45 para ti. ¿Qué tal? ¿Sí? Y nadie se entera de nada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Soborno. Soborno, ¿qué más? Tiene otro nombre que empieza con C. Muy Corrupción. bien. Corrupción. Eso se llama corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque claro, se aprovecha de la necesidad de la población para engañarla. Se aprovecha de quedarse con el dinero él solo. Y después infla las facturas de los gastos y se agarra el dinero del pueblo peruano. Pintando que ha construido hospitales, carreteras, cuando las cuentas no son claras. Es como si tú fueras un viejito, Jairo, que ya no puede ir a comprar pan y se acerca un niñito a ti, un niñito que no es tu pariente, un niñito de la calle que te ve que eres viejito y no puedes caminar, y te dice, señor, yo le compro el pan, no se preocupe, deme 10 soles y yo le compro 10 panes. Entonces tú agarras y como no puedes ir a comprar pan y tienes hambre, ¿no? Le das 10 soles, el niño va a comprar el pan, regresa y te da los 10 panes y no te da vuelto. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo bien? ¿10 panes son 10 soles? No. No. Está agarrando 8 soles de tu dinero. Y sin decirte nada, porque una cosa es que te diga, ay señor, deme pues un sol por comprar el pan. Y otra cosa es que se agarre los 8 soles y que te engañe y te diga, sí, los panes costaron 10 soles. Tome, nos vemos. Y se aproveche de tu necesidad.
Ya, eso se llama corrupción. Es lo que le pasó a Odría. Eso es lo que pasó en el gobierno de Odría, ¿no? Construyó obras públicas a montón porque había dinero, pero después, a la hora de investigar las cuentas estaban infladas, las facturas estaban 10 veces infladas. ¿Y qué pasó más adelante? Vamos a ver qué pasó más adelante. Cuando entra al poder el siguiente gobernante, ¿no? Que es el segundo gobierno de Prado y Ugarteche, ¿ya? Hace un trato con Odría para que no lo denuncien después. Imagínense, le rompe la mano a Prado y Ugarteche y le dice, ¿sabes qué? No digas nada, ¿no? Déjalo ahí nomás. Y tú ¿Qué sí. voy a decir? Eso fue lo que pasó. Entonces, acá sigue, acuérdense que, nuevamente la pregunta, a ver si se acuerdan, durante estos años ya, 1910, ya venimos desde casi inicio del siglo XX, ya el civilismo estaba de bajada, ¿no? El grupo demócrata también, ¿no? Y habían aparecido nuevos grupos políticos que venían del pueblo. ¿Quiénes eran esos grupos políticos? A ver, Enrique, tu nota. ¿Quiénes eran los grupos políticos? Enrique. Sí, lo escucho. Sí, pero préndeme el micrófono, hijo. Ya. Esa es una pregunta que ya le he hecho ya más de 2 veces. ¿Cuáles eran los grupos políticos que aparecieron en el siglo XX y que surgieron del pueblo, hartos ya del civilismo, de los militares, de la oligarquía? El APRA. Muy bien. El APRA y el comunismo, ¿cierto? Eran grupos políticos de izquierda, radicales, que surgieron del pueblo, de los universitarios sanmarquinos, porque a veces los universitarios somos efervescentes, ¿no? Queremos cambiar el mundo, pero hay medios para cambiar el mundo, ¿no? Como por ejemplo estudiar y aplicar la ciencia en favor de la población en general. Así se cambia el mundo. No se cambia el mundo dando puñetazos, no se cambia el mundo dando piedrazos, no se cambia el mundo quemando llantas, no se cambia el mundo destruyendo las obras públicas. Así no se cambia el mundo. Voy a destruirme todo. ¿Ok? Ténganlo clarísimo. Ya ténganlo clarísimo, hijos, porque como maestra, ¿no? Como maestra de clase baja, que trabaja, si no come, no trabaja, les puedo decir que así no se cambia el mundo. ¿Ok? Entonces, hijos, yo les doy este mensaje porque nuestros gobiernos han tenido muchas características parecidas, ¿ah? Fueron diferentes personas, pero yo les he estado relatando los gobiernos y realmente ustedes habrán visto que tienen casi la misma peculiaridad, ¿no? Robar, engañar, no ser claros en las cuentas, siempre ir para una clase social, beneficiar solamente a uno, no a todos. Más o menos va por ahí la característica. Bueno, Odría también pues va a tener como opositores al APRA y al comunismo. Así que se decide llevar a todos los opositores a la isla del Frontón, que era como una cárcel. Era una cárcel la isla del Frontón. Y ahí Odría se los llevaba a todos. Ah, tú estás en contra mía. Chápelo a la isla del Frontón, encarcelado. Y los metía presos por meses, con tal que nadie se opusiera a su régimen. Ese fue el gobierno de Odría, radical, dictatorial, ¿no? Bueno, al final, hijos, termina su gobierno, ¿no? Entra Manuel Prado de Ugarteche, pero Manuel Prado de Ugarteche lamentablemente se vende y no denuncia la corrupción de obras públicas que había habido en el gobierno de Odría. Vamos a, por último, este es un resumen, Odría intenta regresar al poder, ¿ya? Después de Ugarteche, manda a elecciones Ugarteche
y Odría se lanza como candidato, pero nadie lo elige, ¿no? 2 veces se lanza como candidato, pero ya el pueblo peruano no quería hacer nada, no quería saber nada con Odría. Y teníamos también la ola del aprismo, ¿no? El fundador del APRA, que era Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Personaje sanmarquino, profesor sanmarquino, él es el que lidera todo ese grupo del APRA, que es el principal opositor de Odría y que va tomando fuerzas en 1950. Ojo, en 1950 también se da un gran cambio en Odría. En la Constitución de 1960, Odría permite que la mujer vote, porque hasta 1960 la mujer no votaba, solamente votaban los hombres. Y acuérdense que antes, ¿no? Del siglo XX, en 1879, nadie votaba tampoco, ¿no? Recién se dio elecciones porque solamente el Congreso votaba para presidente. Acuérdense cómo ha ido desarrollando la historia, ¿no? Pero ya en 1960 la Constitución, ¿no?, obliga a que las mujeres mayores de edad voten. Así que había más población en capacidad de elegir. Vamos a ver entonces un pequeño resumen de lo que fue el gobierno de Odría. A ver, escuchen, acá terminamos.